Alerta roja. La ONU se desmorona mientras Trump revela la verdad incómoda. Lo que acaba de suceder en Nueva York no es solo un escándalo diplomático, es la señal que todos temíamos. Trump ha destrozado la fachada de la diplomacia mundial y lo que hay detrás es más aterrador de lo que imaginábamos. Imaginen esto, el hombre más poderoso del mundo sube al podio de la ONU y en lugar de las habituales cortesías diplomáticas, desenmascara una verdad que nadie se atrevía a mencionar. La organización mundial más importante es, en sus palabras, un teatro de marionetas inútil con escaleras mecánicas rotas. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo verdaderamente inquietante es lo que reveló sobre el conflicto actual. Mientras todos pensaban que Rusia resolvería la situación en 3 días, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo entre bastidores. ¿Y saben qué es lo más alarmante? 7 conflictos internacionales resueltos por una sola persona, mientras la ONU miraba desde sus lujosas oficinas con aire acondicionado. 7 crisis donde las Naciones Unidas ni siquiera levantaron el teléfono. Pero aquí viene la verdadera bomba. Trump expuso cómo los mismos países que condenan públicamente a Rusia están secretamente manteniendo su maquinaria de guerra. Europa, China, India, todos jugando un doble juego que podría llevarnos al borde del abismo. La sala quedó en silencio mortal. Los diplomáticos evitaban las miradas. ¿Por qué? Porque cada palabra exponía la hipocresía que ha estado alimentando este conflicto desde el principio. Y ahora la pregunta que debe mantenerte despierto por la noche, si la organización mundial más poderosa es un tigre de papel, ¿quién está realmente al mando? ¿Y qué significa esto para el futuro inmediato de la seguridad global? La respuesta podría ser más perturbadora de lo que estamos preparados para admitir. La verdad se reveló más cruda que nunca en la Asamblea General de la ONU. Trump, con su característico estilo directo, expuso la hipocresía que nadie se atrevía a mencionar. ¿Dónde se ha visto que los aliados financien su propia destrucción? Preguntó con sarcasmo demoledor mientras los representantes europeos se removían incómodos en sus asientos. Y lo que siguió fue una disección brutal del doble juego occidental. Mientras proclaman sanciones contra Rusia, los países europeos siguen comprando energía rusa a través de intermediarios, pagando precios premium que, irónicamente, fortalecen aún más a Moscú. La dependencia energética europea ha resultado ser más fuerte que cualquier retórica política. China e India emergen como los grandes beneficiarios de esta crisis, aprovechando los descuentos en el petróleo ruso mientras Europa paga sobreprecios por el mismo producto rebautizado. La industria alemana, otrora el motor económico de Europa, se desmorona bajo el peso de los costos energéticos disparados. Las cifras son demoledoras. El comercio de petróleo ruso no solo no ha disminuido, sino que ha encontrado nuevas rutas. Los puertos del Báltico siguen ocupados, los petroleros navegan con banderas de conveniencia, y el gas fluye por rutas alternativas. La realidad económica se burla de las declaraciones políticas. Pero lo más revelador fue la reacción en la sala. Mientras Trump señalaba estas contradicciones, las cámaras captaron los rostros tensos de los diplomáticos europeos. Sus expresiones lo decían todo, sabían que cada palabra era cierta. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más podrá Europa mantener esta farsa de unidad? Y justo cuando creíamos tener todas las piezas del rompecabezas, un nuevo actor entró en escena, amenazando con alterar completamente el equilibrio de poder. Lo que sucedió después. Buen día, estimados espectadores. Hoy analizaremos el discurso histórico de Donald Trump en la ONU, que ha sacudido los cimientos del orden internacional. Como siempre, les traigo un análisis detallado y sin censura. Trump no se anduvo con rodeos al señalar las deficiencias técnicas de la ONU, usando el teleprompter averiado como metáfora perfecta de una organización que no puede ni mantener funcionando su equipo básico. Está en problemas quien sea responsable de esto, dijo con su característico sarcasmo. El expresidente destacó el extraordinario desempeño de Wall Street bajo su administración, sugiriendo que incluso sus críticos más feroces se benefician silenciosamente del éxito económico estadounidense.
América es respetada nuevamente como nunca antes, proclamó ante una audiencia que, irónicamente, representa a países que deberían contener el dominio estadounidense, pero dependen de él. Al abordar el conflicto en la región fronteriza con Rusia, Trump admitió que esperaba una resolución más rápida. Señaló directamente a China e India como cómplices por continuar comprando energía rusa, sugiriendo posibles medidas económicas contra quienes ayuden a eludir sanciones. Los líderes europeos presentes recibieron estas palabras con notable inquietud. Para muchos países del viejo continente, el comercio con India y China representa una línea vital que no pueden permitirse cortar. Las estadísticas son reveladoras. Las exportaciones rusas a India se cuadruplicaron en el último año, mientras China mantiene un flujo constante de importaciones. La intervención de Trump expuso las contradicciones del sistema internacional actual. Países que condenan públicamente acciones mientras mantienen relaciones comerciales vitales en la sombra. Esta dualidad amenaza con desestabilizar aún más la frágil arquitectura de alianzas globales. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Trump tiene razón al señalar estas contradicciones? Compartan sus pensamientos en los comentarios y díganme desde qué país nos están siguiendo. Sus perspectivas son fundamentales para enriquecer este análisis. En un análisis de la situación actual, vemos cómo Europa se encuentra en una posición contradictoria. Los datos son contundentes. El año pasado, la Unión Europea incrementó sus gastos energéticos en más de 200.000 millones de euros, estableciendo un récord histórico. Donald Trump, en su reciente intervención ante la ONU, expuso esta paradoja. Mientras Bruselas exige públicamente sanciones más severas contra Moscú, simultáneamente aumenta sus importaciones de petróleo ruso a través de intermediarios en más del 20%. Esta realidad revela un juego de doble moral evidente. El mecanismo utilizado son las rutas complejas, un eufemismo para describir el trasvase de combustible a barcos con diferentes banderas. Es la misma mercancía, solo que maquillada con documentación creativa. La crítica de Trump a la ONU fue mordaz, describiéndola como un teatro de decorados, donde las declaraciones grandilocuentes sustituyen a las acciones reales. Señaló que es imposible mantener una postura creíble cuando se condena públicamente lo que se practica en privado. Países como Hungría e Italia continúan dependiendo de los recursos energéticos rusos, mientras mantienen una retórica oficial de apoyo a las sanciones. Esta dicotomía entre discurso y acción erosiona la credibilidad del bloque europeo. El incremento en las importaciones de petróleo ruso a través de terceros países demuestra que la realidad económica supera a la retórica política. Europa paga precios premium por los mismos recursos que dice querer bloquear, simplemente porque llegan por rutas más complejas. La región del norte del Mar Negro se ha convertido en punto focal de esta contradicción, donde los intereses económicos y las declaraciones políticas chocan, revelando las verdaderas prioridades de los actores involucrados. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Europa maneja correctamente su política energética? Cuéntanos desde qué país nos sigues. Bienvenidos a nuestro análisis diario. Hoy examinaremos la compleja red de dependencia energética europea que expone las contradicciones entre la retórica política y la realidad económica. Bulgaria ejemplifica perfectamente esta dualidad. Públicamente anuncia el cese de compras rusas, pero secretamente renueva contratos alegando necesidades técnicas. Mientras tanto, Grecia, ignorando las declaraciones de su primer ministro, facilita el tránsito de petróleo ruso por sus puertos. Italia mantiene varios de sus refinerías funcionando con crudo ruso, simplemente triangulado a través de países amigos. La situación en Alemania es particularmente reveladora. Mientras Bruselas proclama su independencia energética, la realidad muestra un panorama diferente. Las facturas energéticas se han duplicado en 2 años. La industria alemana sufre gravemente. La metalurgia ha caído un 15%, el sector químico ha perdido 10%. Cero empleos y la ingeniería registra una caída del 7% en pedidos. Francia no escapa a esta crisis.
El gobierno compra electricidad a sus vecinos mientras las tarifas residenciales aumentan más del 25%. Todo esto se justifica bajo la bandera de la lucha contra el cambio climático, aunque la lógica parece contradictoria. Cerrar centrales nucleares para quemar carbón y comprar gas a precios triplicados. Donald Trump aprovechó esta coyuntura para promocionar el gas natural licuado estadounidense, presentándolo como más seguro y confiable, aunque significativamente más caro. Los europeos comprenden que confiable significa dependencia de Washington y seguro implica sanciones por cualquier intento de negociar con Moscú. Incluso Polonia, autoproclamada líder de las políticas antirrusas, continúa utilizando petróleo ruso a través de Kazajstán, simplemente pagando más por los intermediarios. ¿De qué país nos estás viendo? Compártelo en los comentarios para entender mejor cómo esta crisis energética está afectando a diferentes regiones del mundo. ¿Crees que la situación económica mejorará en los próximos meses? Déjanos tu opinión en los comentarios. La situación con el uranio ruso revela una ironía notable en la política internacional. Casi el 40% del combustible nuclear que alimenta las centrales estadounidenses proviene de Rusia, justificándose en la falta de alternativas. Esta excepción a las sanciones muestra una contradicción en la política occidental. Trump, ante la ONU, expuso esta hipocresía claramente. Criticó a la organización como un teatro donde Estados Unidos invierte miles de millones para recibir declaraciones vacías. La ironía aumenta considerando que Washington usa su veto para bloquear resoluciones contrarias a sus intereses. La situación energética europea es reveladora. Mientras condenan a Moscú, siguen adquiriendo recursos rusos a través de intermediarios a precios inflados. Los medios británicos mostraron preocupación por cómo esto afecta a la solidaridad occidental, mientras la prensa alemana admitió los costos de las sanciones. La frontera con Rusia es epicentro de estas contradicciones, donde declaraciones públicas chocan con realidades económicas. Los medios franceses abogan por un equilibrio entre moral y práctica. Aunque este equilibrio parece un acto circense, poses heroicas en público, pero búsqueda de combustible barato en privado. Financial Times reflejó el cansancio de Washington ante la duplicidad europea, mientras Wall Street Journal enfatizó la necesidad de coherencia en las sanciones. Esto expone la brecha entre retórica política y necesidades económicas. Me interesa conocer su perspectiva. ¿Desde qué país nos siguen? Compartan su ubicación en los comentarios para entender cómo estas políticas afectan a diferentes regiones. ¿Qué piensan sobre esta contradicción entre declaraciones públicas y acciones reales de los países occidentales? Dejen sus opiniones, juntos podemos analizar mejor esta situación. En un análisis detallado de la situación actual, los datos económicos revelan una realidad preocupante en Europa. Más de 300.000 empresas alemanas están al borde del colapso debido al incremento en los costos energéticos, mientras que Italia enfrenta una inflación del 15% en el sector energético. En el Reino Unido, la duplicación de las facturas eléctricas ha desencadenado protestas masivas en Londres y Manchester. La ironía de la situación no escapa a nadie. Europa, en su intento de castigar a Rusia, se ha infligido un daño significativo a sí misma. Los políticos europeos continúan justificando estos sacrificios en nombre de los valores. Pero como señaló Trump en su discurso ante la ONU, estos valores parecen medirse en euros por megavatio. La crítica de Trump a la ONU fue particularmente mordaz, describiendo la organización como un club donde abundan las palabras pero escasean las acciones. Su comentario sobre la producción de documentos destinados al archivo provocó risas incluso entre las delegaciones más estoicas, evidenciando una verdad incómoda. La ONU no ha logrado prevenir ningún conflicto significativo en años recientes. La doble moral europea quedó expuesta cuando Trump señaló cómo los líderes europeos proclaman solidaridad mientras mantienen contratos y rutas de suministro alternativas con Rusia. Incluso la Comisión Europea admite que estos esquemas alternativos socavan la credibilidad de su unidad, aunque prefieren no profundizar en el tema para no evidenciar su propia impotencia.
El mensaje final fue contundente. Europa debe elegir entre abandonar el autoengaño o continuar destruyendo su propia economía. El silencio que siguió en la sala fue revelador. Nadie podía refutar esta dura realidad. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo este análisis. ¿Están experimentando efectos similares en sus economías locales? Comparten sus experiencias en los comentarios. Juntos podemos construir un panorama más completo de esta situación global. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Están de acuerdo con el análisis de Trump? Dejen sus opiniones en los comentarios. Asistimos a un momento revelador donde Europa se encuentra atrapada en su propia trampa política. La intervención de Trump en la ONU no fue solo un discurso más, sino un espejo implacable que reflejó las contradicciones europeas. Con una ironía mordaz, el líder estadounidense expuso la brecha entre la retórica grandilocuente y la cruda realidad económica del viejo continente. El símil del ascensor averiado que Trump utilizó resultó extraordinariamente certero. Europa, como ese mecanismo, está paralizada a medio camino, incapaz de avanzar o retroceder. Esta metáfora ilustra perfectamente la situación actual. Un continente que proclama independencia mientras depende profundamente de otros para su seguridad y recursos energéticos. La crisis energética europea, el declive industrial y la pérdida récord de competitividad son consecuencias directas de seguir ciegamente la línea estadounidense. Los pasillos de la ONU bullían no tanto por las amenazas arancelarias como por el tono descarnado del discurso. Trump, prescindiendo de la tradicional cautela diplomática, no mostró piedad ni con aliados ni con adversarios. Los líderes europeos, atrapados entre sus declaraciones públicas y la realidad económica, continúan manteniendo una fachada de fortaleza mientras sus industrias sufren. El secretario general de la ONU, según los periodistas presentes, parecía desear estar en cualquier otro lugar durante el discurso. La sala aplaudió, confirmando irónicamente que en esta era de ascensores averiados, Trump sigue marcando el ritmo de la política global. Europa debe decidir, ¿seguirá fingiendo autonomía o admitirá su dependencia? ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿De qué país nos estás viendo? Comparte tu visión en los comentarios, tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige realmente la política internacional.